Ok. Y Chío, a ver, y nada más para invitar a la gente, ¿no? Que justamente también tenga una perspectiva de lo que es. Muchas veces tenemos miedo de que tenemos el paso del robot, que estamos todos descoordinados. Tú, en tu opinión, todo mundo puede bailar, todo mundo puede ejercer esa expresión. Yo creo que sí. Sí, sí, sí creo que todas las personas que así lo decidan pueden bailar. Es verdad que hay personas que tienen mayor habilidad para ello o que tienen, que ya nacen con esa habilidad, pero aun cuando hay personas que dicen, es que yo tengo dos pies izquierdos, porque eso es lo que más escucho, ¿no? Incluso amigos que me dicen, Chío, ya dame unas clases, y yo, claro, pero es que tengo dos pies izquierdos, ¿cómo lo voy a hacer? No sé mover mi cuerpo. Yo les digo, punto número uno, tienes que ser paciente contigo, ¿no? Porque no vas a llegar el primer día y ya de la nada, como por arte de magia, tu cuerpo se va a mover de forma Y ya magnífica, vas a ¿no? hacer, Ajá. no sé, Britney Spears en Sí, pleno claro, concierto, no, ¿no? no, no. O sea, de verdad que esto lleva muchos años de entrenamiento y todo parte de tu decisión de querer realmente bailar. Si eres una persona que dice, yo tengo dos pies izquierdos, no se me da la danza, no sé moverme, claro que lo puedes lograr, pero tienes que entender que es un proceso. Para empezar, es un proceso. Entonces, tienes que ser paciente con tu cuerpo y contigo mismo. Tienes que aprender a reconocer tu cuerpo, a identificar los movimientos que puedes hacer con tu cuerpo. Te digo esto porque es muy chistoso como a veces hay partes de tu cuerpo que a lo mejor no es que nunca hayas movido, ¿no? Pero que realmente no identificas que puedes mover o O que que, nunca has entrenado ajá, o que nunca has intentado hacer algo diferente a e- lo común, ¿no? exacto. Entonces ya cuando estás como ahí en la clase y de repente empiezas a moverte, te cuesta trabajo, te duele, te cansa, incluso hasta te da pena, porque me ha tocado eh, que de repente veo personas que están frente al espejo y estamos haciendo un paso, no sé, mueve la cadera, ¿no? Y estamos moviendo la cadera y hay gente que lo hace así como muy tímida, o como que muy suavecito, y yo digo, no, no, o sea, mueve la cadera realmente, ¿no? Porque si no, si también tú mismo no haces ese esfuerzo por moverte, no lo vas a entender, o sea, y siempre te vas a quedar como en la misma línea, ¿no? Entonces, sí, todo parte de que tú decidas hacerlo y quitarte esa pena y empezar a entrenar tu cuerpo. Entonces, yo creo que sí todos pueden bailar, pero depende también de que tú entrenes tu cuerpo, porque el cuerpo es algo muy noble, es algo que a lo que tú le puedes ir dando esa fuerza, esa habilidad, esa movilidad, esa flexibilidad, esa elasticidad. O sea, tú lo entrenas para que llegue hasta donde tú decides que llegue, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que sí, todas las personas pueden bailar, dependiendo también de decisión propia, ¿no? claro. ¿Y tú te consideras una persona extrovertida o introvertida? Híjole, pues creo que ambas, o sea, depende de la situación. Creo que soy un poco más extrovertida, Ujú. pero también soy introvertida. Eh, Esto de la danza, la verdad es que sí no es que te obligue a ser extrovertido, pero sí te abre a ello, ¿no? O sea, porque tienes que justo expresar, tienes que moverte sin pena. Cuando estás ya exhibiendo, cuando estás dando show o cuando vas a una competencia, de lo que más tienes que hacer es exagerar los movimientos. Y te voy a decir por qué exagerar. O sea, muchas veces cuando tú estás en el escenario y tienes público enfrente, Sí. de verdad, o sea, yo he sido público y de repente estás viendo a una persona moverse y a veces no percibes tanto el movimiento y el bailarín cree que lo está haciendo como con toda la expresión o con toda la fuerza del mundo y a veces Y como a tu percepción de espectador no se ve. no se ve tanto, ¿no? Entonces a veces creo que sí tienes que ser extrovertido y tienes que soltarte para poder transmitir, ¿no? O sea, no puedes querer bailar o querer transmitir haciendo todo como con pena
o ser tan introvertido que, porque no se vería a lo mejor tanto la expresión hablando en un escenario, ¿no? Sí, Igual y en una clase no es tan necesario, pero sí es verdad que la danza te ayuda a liberarte. O sea, si eres muy introvertido, a veces no sabes cómo socializar, la danza sí te ayuda, porque aparte conectas con muchas personas que están en el mismo nivel que tú o están un poco más avanzados y ellos mismos te van jalando a que te vayas desinhibiendo o que te claro. vayas volviendo un poco más extrovertido hablando en el tema de la danza, ¿no? Y en tu vida personal también, porque también creo que la danza te abre a ello, ¿no? A expresarte de forma más extrovertida. Hey, Lobo, gracias por estar aquí escuchando este episodio. De corazón, significa mucho que formes parte de esta comunidad que busca mejorar todos los días. Si te está gustando lo que escuchas, no olvides suscribirte al canal. Eso nos impulsa a seguir creando contenido con todo el corazón para que juntos sigamos entrenando cuerpo, mente y actitud. Esto es Free Wolfit y vamos con todo. Mi perro está ladrando, estamos un poquito al aire libre. Pero tienes mucha razón, Chio. La verdad es que yo me he dado cuenta que muchas veces al querer expresarnos, pues tenemos que justamente desinhibir un poquito nuestra vergüenza, no sentir pena de lo que sentimos, de lo que representa tener emociones, ¿no? Muchas veces creo que esa parte también emocional Ujú. hace que las personas no quieran practicar cierto lo que sea, ¿no? El baile, el deporte que a lo mejor y les hubiera gustado, a lo mejor y que cantar, o a veces hasta el quererse divertir por pena no queremos hacerlo, y creo que es un buen método para empezar también a crear esa, pues no sé si llamarlo vibra, o esa, o ese amor propio, ¿no? Te Que cambia, debemos tener. creo que te cambia también un poco la personalidad, porque personalmente creo que la Personalidad. danza te da seguridad. Te da seguridad porque empiezas a confiar en ti mismo. El hecho de tú mismo saber que a lo mejor empezaste de cero Sí, y que a lo mejor no te movías nada y de pronto empezar a descubrir que tu cuerpo empieza a moverse un poco más, que te empieza a salir mejor un paso, que empiezas a comprender mejor tu cuerpo, te sí. empieza a dar seguridad. Entonces, para mí la danza da eso, da seguridad y te desinhibe, claro que te desinhibe, porque cuando te empiezas a sentir más seguro de ti mismo, de lo que estás expresando, de cómo te estás moviendo, cuando empiezas a ver que te empiezan a salir mejor los pasos o que estás entendiendo mejor un movimiento, sin duda empiezas a ser un poco más extrovertido, porque entonces te gusta mostrarte más, ¿sabes? Claro. Entonces, yo creo que también eh, modifica un poco tu personalidad también. Créeme que eso lo tengo muy claro porque yo he visto personas que de verdad empiezan así como con muy tímidos, apenas moviéndose, y de pronto cuando de verdad le ponen empeño, hasta su postura cambia, su seguridad cambia, su personalidad cambia. Entonces creo que sí te da eso. Claro, y me gusta mucho cómo lo dices. Y de ahí me surge también el querer hablar un poquito, porque hace rato que estábamos hablando, me dijiste que también el baile te ayudó a superar pues algunas emociones que tú tenías en cuestión de que te sentías deprimida, que tuviste un momento pues difícil en tu vida pues que te hizo sentir un poco pues frustrada a lo mejor y también sin energía y que el baile te ayudó. ¿Cómo fue ese proceso? Si puedes contarnos esa parte a lo mejor y el cómo te ayudó. Claro, mira, yo estaba bailando, estaba en un grupo donde bailaba conte, jazz y ballet. Estábamos teniendo presentaciones, todo iba muy bien. Mis entrenamientos eran prácticamente toda la tarde, porque entrenaba a veces de 3 de la tarde a 8 de la noche o de 4 de la tarde a 8 de la noche y literal entrenaba de lunes a viernes. Sí, Entonces, pues mi mente estaba ocupada la mayor parte del tiempo. Mis entrenamientos eran exigentes, la verdad, y la mayor parte del tiempo me la pasaba en la danza. Pues llegó un momento en el que tuve que pausarlo porque empecé a trabajar ya
más formal, en horario completo. Entonces, esta parte profesional me exigió dedicarle más tiempo y soltar un poco la parte de la danza, ¿no? La verdad es que yo no me había dado cuenta del impacto que generaba o que iba a generar en mi vida tener que combinar la parte profesional con la parte de la danza, porque no me había enfrentado a eso hasta que de pronto llegó un trabajo en el que tenía que cumplir un horario hasta las 6 de la tarde y para mí fue de pronto como un shock, como tener que dejar de bailar y de dedicarle tanto tiempo a una actividad que me apasionaba. Entonces, dejé de bailar un tiempo en ese momento en lo que me adaptaba a la parte profesional y no sé, tal vez pasó un año. ¿Y Me, te dio el workaholic o qué pasó ahí? no, fíjate que más bien me empecé a dedicar a la parte profesional. Obviamente tenía que cumplir con un horario y el resto de la tarde pues yo sentía como que ya no me daba la vida para nada, ¿no? Entonces, de pronto un día me empecé a sentir así como triste, como estresada, como deprimida. Yo no entendía qué estaba pasando. De verdad sentí que me estaba enfermando de algo, no sé, o sea, me empezó a entrar como depresión, no entendía por qué. Fui al psicólogo, fui a diferentes médicos para que me explicaran lo que me estaba pasando porque yo no lo entendía. Hasta que llegué con una psicóloga que me dijo un poco de, bueno, y cuéntame, o sea, ¿tú haces alguna actividad que te guste aparte del trabajo o qué más haces, no? Y yo, híjole, no, pues no, o sea, ahorita solamente estoy trabajando. Y la doctora me dijo, ¿y por qué no intentas hacer una actividad que te guste, que te apasione después del trabajo? Y le dije, ay, no, es que creo que ya no me da tiempo, ya no, o sea, yo estaba como en total drama, ¿no? Por mi cambio de vida, ¿no? Por la parte profesional. Entonces, después la doctora, o sea, cuando le platiqué que anteriormente estaba bailando de lunes a viernes 4 o 5 horas, me dijo, bueno, yo creo que de ahí viene un poco la parte de tu depresión, ¿no? Porque pues le dedicabas tanto tiempo a algo que te apasionaba, algo que te gustaba y que te generaba dopamina y que a lo mejor te liberaba y de pronto, pum, lo cortas y te dedicas a la vida profesional totalmente y ya no bailas para nada, creo que eso te está afectando bastante, ¿no? Sí. Me dijo, pues intenta retomarlo y tal vez te puedas adecuar a algo que vaya en ese horario, ¿no? Entonces dije, sí, tal vez debería de buscar algo que se adapte a este horario, ¿no? Y justo así es como llegué a las clases de salsa, un día buscando actividades en la tarde-noche, pues vi que había varias clases de diferentes estilos, ya en horarios de 7 de la noche en adelante. Entonces dije, a ver, pues voy a probar en estas clases de salsa y fue así como llegué. Y, o sea, me costó la verdad trabajo equilibrar la parte de profesional con mi pasión, ¿no? Porque mucha gente me pregunta, ¿y por qué si tanto te apasiona la danza? ¿Por qué nunca te dedicaste tanto a ello, no? Y creo que en parte fue porque siento que antes era mucho el tema de, es que no vas a vivir de la danza, ¿no? Y ahora veo a mis profesores y digo, wow, viven de la danza y hacen lo que aman y lo que les apasiona, ¿no? Pero a lo mejor antes no era tanto como, aviéntate, sí, lo vas a lograr, ¿no? Era como más de, tienes que dedicarte a algo que te deje, ¿no? O sea, entonces creo que mi decisión fue más por ese tema, pero sin duda hubiera elegido la danza, ¿no? Pero bueno, creo que la danza me sacó en ese momento como de esa situación emocional que tenía, me sacó de esa depresión, de esa ansiedad, porque yo me sentía muy mal, ¿no? O sea, de verdad llegó un punto en el que sí, ya mis pensamientos estaban muy random, mis emociones ya estaban así completamente bajas, ¿no? Sí. Entonces, cuando encuentro las clases de baile y pude equilibrar esta parte profesional con la danza, con lo que me apasiona, empecé a salir de esa depresión, empecé a salir de esas emociones negativas, de todo eso triste que estaba. Y me empecé a dedicar más, me empecé a dar cuenta que sí había tiempos y espacios para dedicarle a lo que me gustaba y poco a poco fui saliendo. La verdad es que sí me sanó la danza, me sacó como de ese bache, de ese hoyo, me dio otra vez ese equilibrio
y me empecé a dedicar más a ello porque entendí que sí podía dedicarle más tiempo a eso que a mí me apasionaba, ¿no? ¿Y qué hiciste para encontrar ese espacio de tiempo? O sea, ¿qué es lo principal que tú decías, no tengo tiempo y después lo encontraste? O sea, ¿qué fue lo que encontraste? ¿Cómo, eh, no sé, cuál fue tu proceso para poder poner ese, mm, digamos, espacio de tiempo en tu agenda? Pues es que simplemente saliendo, por ejemplo, de trabajar, ya a veces no hacía otra cosa más que salir de trabajar y llegar a mi casa o de repente ver a mis amigos o de repente estar ahí, ¿no? Sin hacer nada, existiendo, ¿no? Ujú. Entonces, claro que tenía ese tiempo libre después Y decías, de no lo tengo. trabajar, pero yo pensaba que de verdad no lo tenía, porque como estaba acostumbrada a ir a clases en la tarde de 3 en adelante o de 4 en adelante, pues yo decía, no, es que ya se me cerraron las posibilidades y no hay clases en esos horarios. Pero cuando empecé a investigar y empecé a descubrir que había clases, muchísimas clases y de muchos estilos y de muchas cosas a partir de las 6 7 de la noche, dije, wow, o sea, sí hay un mundo de posibilidades para seguir entrenándome y para seguir haciendo lo que me gusta y lo que me apasiona, ¿no? Claro. Entonces ahí descubrí que sí existía ese tiempo y ese espacio para poder dedicarme y equilibrar la vida profesional con lo que me apasiona. Qué chido, Cheo. Me da gusto que hayas encontrado también ese espacio para tu vida y que pues te haya ayudado, ¿no? Justamente a convertirte a lo que eres hoy. Y por ahí quisiera ya irnos un poquito más hacia la parte de las competencias.